A ver cómo nos va. Sapo de otro pozo presenta Los cuentos de mi viejo. Cástulo Guerra por Cástulo Guerra. Tajadas de naranja. 12 cuentos y 2 poemas de una salta de antes. Producción Cristi Risca. Asesoría Clarity Guerra. Montaje y sonido Ian Guerra. Y a ver cómo lo contamos. Ángeles en Villa Urquiza. Domingo. El tren norteño entró lentamente en la línea de la plataforma 2 de la estación Retiro. El humo de la locomotora pintaba de gris la techumbre de la amplia estación. El estruendo de la máquina diésel retumbaba en la bóveda alta de metal y vidrio y bufaba como una bestia cansada. Los altoparlantes anunciaban su arribo. Inmediatamente el andén se transformó en una procesión de pasajeros y los pequeños carros se abrieron paso entre la muchedumbre con su carga de valijas. Los distintos coches del tren fueron quedando vacíos. De a poco, el andén comenzó a despejarse. El encargado de limpieza de coches comenzó su labor y al llegar al vagón de segunda clase, se encontró con el último pasajero que quedaba. Una muchachita de apenas unos 18 años. «Señorita, llegamos a Buenos Aires», le dijo a la joven despertándola. «¿Hemos llegado ya?», contestó. «Sí, y usted se quedó dormida». «No se aflija, señor, ya bajo». «Viaje largo, ¿no? ¿Y a dónde viene?», preguntó el limpiacoches. «Del norte nomás», expresó mientras salía. «Ojalá tenga un buen día, señor». El empleado quedó sorprendido ante la forma de hablar de la joven, gentil y educada. No dejó de mirarla hasta que desapareció entre el gentío, cargando una bolsa grande con vaya a saber qué cosas que traería. La joven era de tez aceituna, sus cabellos castaños caían sobre sus hombros. Tenía ojos de miel muy expresivos. Vestía una camisa larga de mangas anchas y pantalón de tela de líneas muy sencillas. En su cintura llevaba un cordón violeta, calzaba sandalias y llevaba una talega de cuero crudo cruzada en el pecho. Su porte la asemejaba a misioneros de otras épocas, aquellos que golpeaban puertas para pedir un poco de pan. Al salir de Retiro, la muchacha se paró al borde de la gran vereda frente a la torre de los ingleses. Cerró los ojos absorbiendo el aroma de la gran ciudad, los sonidos de Buenos Aires. Jamás había estado en la capital y sin entender bien por qué se encontraba aquí, decidió confiar sus pasos, que siempre le encontraban su camino al andar. Subió sin saber un motivo a un colectivo que decía a Villa Urquiza. Pagó su boleto y tomó un asiento de adelante para poder ver todo mejor. Era la tarde de un domingo de primavera del año 62. La peregrina puso el rostro junto a su ventana abierta y trató de entender la brisa que provenía del antiguo río de la Plata. Buenos Aires tenía una mezcla entre lo moderno y lo antiguo. Sus avenidas ostentaban modas cosmopolitas, pero sus árboles eran viejísimos y habían convertido a veredas y baldosas en verdaderas pistas de obstáculos. El ritmo de este orbe combinaba un paso acelerado con una energía más de otros tiempos. En los parques, la juventud gozaba con su pasatiempo democrático favorito, el fútbol. Pero jóvenes y viejos compartían una ciudad de verde, de palomas y de estatuas avejentadas. Edificios y casas de otra época parecían estandartes del arte urbano. Viejos faroles en algunas esquinas eran reliquias imborrables. Y todos los del puerto compartían una misma religión, el mate sureño.
Gradualmente los edificios altos fueron desapareciendo y las calles mostraron sus caras legendarias. Aparecieron arboledas, adoquines y caserones viejos. De ventanas, balcones y portones salía un concierto de radios que transmitían una mezcolanza de noticias, partidos de fútbol, tango y música clásica. La muchachita bebía cada visión y cada sonido extasiada. Un grupo de amigos divertidos afuera de un bar, 2 jubilados rememorando tiempos idos, vecinos que gritaban su charla de un balcón al otro. Y todos quejándose eternamente de cómo estaban las cosas. Buenos Aires era una ciudad que había sufrido glorias y fracasos. Sus porteños lo habían visto todo: invasores, libertadores, traidores, opresores, ladrones e ídolos. Las calles de esta enigmática ciudad se habían llenado de millares de trabajadores y estudiantes que habían marchado demandando justicia. Buenos Aires era un santuario de amores perdidos y de pasiones que renegaban contra el olvido. Extrañamente, la visitante sentía todo esto mientras su colectivo saltaba y se sacudía dolorosamente sobre 1000 valles y montes de añoso adoquín. El resplandor y lo nuevo en este Buenos Aires siempre era de otros tiempos. El conductor, acostumbrado a su romería de pasajeros de todo el año, venía mirando en su espejo a la chica. Curioso, le preguntó: ¿primera vez por aquí? Sí, señor, contestó ella. ¿Y qué le parece? Lindo. ¿Y a usted? ¿Y qué le parece? Este es mi Buenos Aires querido, ¿vio? Y no hay caso. Donde vive la vieja de uno es sacrosanto. Ella sonrió y su pecho sintió agrado. ¿Hasta dónde va? Mire que dentro de unas cuadras ya se acaba mi recorrido. Usted subió en Retiro, ¿no? No se ofenda. Me acuerdo por la Bolsa Grande. ¿Donde haya alguna iglesia? A lo mejor. Ah, mire, acá cerca, en la placita. Frente a una de tantas avenidas de barrio de la populosa ciudad, en un ángulo de terreno, se levantaba una plazoleta cubierta por follaje de enormes árboles. Sus ramas, abrazadas desde mucho tiempo, habían formado un techo verde junto a algunas lianas. De entre los claros de la vegetación cada día se filtraban los rayos del sol de la mañana y en los atardeceres volvían las sombras a cubrirlo todo. La pequeña plazoleta tenía el aspecto sombrío de lo deshabitado y sin tiempo, aunque se notaba que recibía cuidado y palomas en bandadas creaban un coro ininteligible. En los domingos, el lugar recibía a los niños de la zona cuando concurrían a las ferias infantiles de la parroquia de barrio. El humilde templo era de piedra y su entrada principal era de madera gruesa tallada, que podía divisarse a través de sus jardines. Caía la oración en Villa Urquiza. Las campanas llamaron a recogimiento. Doña Josefa Bernarda de Ortel, vecina infaltable al llamado a misa, entró a la capilla junto a otros fieles del lugar. Allí, doña Josefa se arrodilló e imploró con acento andaluz: Dios mío, vengo a rogar por la felicidad de todos. Ayuda a mi esposo, que el hombre se ha quedado sin trabajo. Protege a mis hijos, el mayor, pobrecito, ha dejado de estudiar porque no nos alcanza. Y mi niña, la más chica, también con sus cosas. De rodillas te pido, Señor, desde hace tiempo. Pareciera que la suerte nos ha abandonado, que nadie nos escucha. Allí se quedó en silencio, implorando hasta concluir su oración mientras abría sus brazos a Cristo. Luego se persignó lentamente, como sellando sus plegarias, y fue a saludar al altar de Nuestra Señora de las Mercedes.
Se besó sus dedos y abrió sus palmas a modo de ofrecimiento. Satisfecha y de manos juntas, se retiró del recinto no sin antes agradecer al párroco. Doña Josefa caminó lentamente con su misal por uno de los caminos de la plazoleta, distraída en sus pensamientos. De pronto, como si la hubieran llamado, su mirada se dirigió hacia un rincón del paseo. Junto a un árbol vetusto de tronco grueso, vio a una joven sentada en un banco, aislada, y como si rezara. Su humilde vestimenta llamó la atención de la señora, que quedó sorprendida con la sensación de algo así como un brillo que emanaba de ella. La señora se le acercó y la joven, incorporándose, le pidió: ¿me podría convidar algo para comer? He viajado mucho tiempo, tengo hambre, estoy muy cansada. Doña Josefa no sintió temor alguno ante la presencia de la desconocida. Algo en ella le decía que podía confiar, cosa nada usual en los tiempos que corrían. Huelgas ferroviarias y bancarias habían azotado al país. Ese año el presidente de turno había sido derrocado por otro golpe, esta vez cívico-militar. Cada vez que el país intentaba recuperar alguna estabilidad y esperanza, la inseguridad volvía a desolar al pueblo. El peligro de enfrentamientos pasados cargados de violencia todavía se percibía en las calles. La mala economía y el descontento habían forzado a muchas familias a retraerse en sus hogares. ¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí? ¿No es hora para que estés afuera? ¿No tienes familia?, preguntó doña Josefa sin salir de su asombro. Vengo del norte, trayendo hierbas medicinales para vender aquí en la capital, pero no tengo dónde hospedarme y en realidad tampoco traigo dinero. Pero si usted me brinda cama y comida, podré retribuirle en cuanto venda las hierbitas. También puedo ayudarle en lo que sea necesario en su casa. Ay, hija, dijo la mujer preocupada por ver a alguien tan joven en esas condiciones. Nosotros estamos, por el momento, viviendo una situación económica muy ajustada. A mi esposo lo han dejado cesante hace ya casi un año en la fábrica de automotores donde trabajaba. En casa han comenzado a escasear. Sí, yo comprendo, señora, interrumpió mansamente la muchachita al ver la incomodidad de la mujer. Yo sé de eso. Usted no se preocupe por mí. Pero, ¿sabe? Vente conmigo, hija, continuó doña Josefa. Tendrás tu lugar en mi casa. Dios dirá cómo acomodarnos. Y rió. Muchas gracias, exclamó la joven. ¿Cómo te llamas? En mi casa me llaman Ángeles, doña. Mira qué bonito nombre, sonrió la señora. Ángeles se colgó la pequeña talega alrededor del cuello, cargó su bolsa y caminó siguiendo a doña Josefa, que le describía cada rincón del viejo barrio. Entraron por una calle angosta, de arboledas grandes. La familia Hortel vivía a 3 cuadras de allí, en un sector de casas ajadas, pero cuidadas. Bueno, ya llegamos. No es mucho, precisó doña Josefa. Había un zaguán alto con su portón de madera, vidrio y hierro, y un piso de mármol centenario. Una vez adentro, la casa era rectangular, amplia. Cada habitación daba a una galería, y esta, a su vez, daba a un patio grande de macetas con verde y flores. A este patio lo flanqueaba un paredón alto, descascarado, que había perdido su color amarillento. Un rectángulo amplio de cielo daba una sensación placentera al caserón. ¿A que no saben quién nos ha venido? La familia rodeó a Ángeles con la boca abierta y tras una vacilación no dudaron en darle los 4 de a poco la bienvenida. El señor Hortel, Guillermo el mayor, Soledad, la mascota de la familia, y por supuesto doña Josefa,
que sonreía. El jefe de la casa indicó la mesita con sillas herrumbradas en el patio. Se sentaron alrededor. Gracias, señor. Mira, todos me llaman Cacho. Y quiero que te sientas cómoda. Así que a partir de este instante, para vos, soy el tío Cacho, con confianza. Bueno, tío. Todos sonrieron. Podían oírse los sonidos de domingo en ese vecindario. El olorcito de algún asado, las risas de los niños. La joven observó a cada uno con atención, aunque sin incomodarlos. Su mirada mansa era penetrante. Como apurando la bienvenida, enseguida apareció la dueña de casa trayendo una bandeja con té y un poco de pan casero. Entonces sobrevinieron las preguntas esperadas ante quien no conocían. El hablar rápido sureño hizo contraste con el decir mínimo, pausado y algo cantado de la norteña. A mí llámame Sole. ¿De dónde venís?, preguntó la muchacha divertida. De lejos, dijo Ángeles. Ahí el aire es puro y el pasto huele a hierba fresca y tierna, continuó sonriendo. Vivo en un caserío en la precordillera del noroeste, allá bien arriba, en unos cerros verdes. Tengo mi huertita de hierbas aromáticas y medicinales, mi yuyito. En la bolsa traigo ajenjo, manzanilla, menta, poleo, tilo, también ruda, romero, eucalipto y laurel, de todo. He oído hablar del poder curativo de esas hierbas, agregó el tío Cacho. Pero por acá no es fácil encontrarlas a muchas, ¿no? Es que son plantitas de montaña húmeda y tierra negra. A veces salen solitas entre los pedrones. No sé, me gustaría probarlas, dijo Guillermo, siempre dudoso, pero te digo, algún día voy a ser médico y para mí lo que no está en el libro no corre. Claro, todo depende de cada persona. Déjenme hacerles una tisana después de cenar para que prueben. Así duermen bien. Dale, Guille, este no cree en nada, bromeó Sole. Todos asintieron con placer. Sorpresivamente, la casa se había inundado de una atmósfera de alegría y bienestar como hacía tiempo no sucedía. La cesantía de Cacho Ortel había originado consecuencias drásticas. La imposibilidad de que Guillermo continuara sus estudios universitarios por ahora. La necesidad de que Soledad saliera de su colegio privado para pasar a una escuela pública más cercana. Y desde luego los malabares que doña Josefa debía ejecutar a la hora de pensar en la comida. Todo se había tornado sombrío en este hogar. De ahí que la repentina presencia de Ángeles en la casa parecía anunciar un respiro para la familia. No quiero incomodarlos, dijo Ángeles. Estaré tan solo unos días, hasta que pueda vender las hierbitas en un mercado. De ahí ya seguiré hacia mi morada. Aquí cerca hay un mercadito callejero que te puede servir. Yo te lo muestro si querés, dijo la hermana menor. Soledad se quedó mirando a la joven. Tenía dudas, porque la tonada de Ángeles no indicaba el origen que ella manifestaba. Le preguntó si había nacido en los cerros de aquella región. Ángeles le respondió que había recorrido muchos lugares. Soy de aquí y de más allá, le dijo riendo. A Sole le pareció extraña la imprecisión de su respuesta, pero Ángeles hablaba de una forma tal que inspiraba confianza, solo eso. Yo de acá nomás, viste, soy bicho de ciudad. Y rió también la menor. Curiosa, Soledad pidió a su madre que les permitiera compartir su dormitorio. Ella presentía que tenía cosas para conversar con su huésped. Así cayó aquella tarde de domingo en Villa Urquiza. Mientras doña Josefa preparaba algo para cenar en la cocina, Ángeles la escuchó canturrear alguna melodía andaluza. ¿Sabés lo que hace que no escuchábamos cantar a mamá?, susurró Sole con regocijo. Está alegre mi vieja, mira vos.
Es cierto, dijo Guille. Qué lindo volver a escucharla así. Guille y Sole se entendieron con un guillo y tararearon con sus palmas algo que solían hacer de chicos. ¡Al Colón! ¡Al Colón! ¡Al Colón! ¿Te acordás? Riendo, pusieron la mesa entre todos. Ángeles parecía disfrutar de la familia. Cada tanto se detenía a mirarlos con gran placer. La alegría de ellos era sin duda su propio contento. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, doña Josefa sirvió la cena. Una sopa sencilla que se veía deliciosa y buen pan. Antes de comenzar, Ángeles pidió las gracias por esa mesa. Gracias a todos. Gracias por darme techo y comida. Son una familia muy buena. Doña Josefa, usted es una mujer especial. De ustedes yo ya no me olvido nunca. Todos absorbieron el momento. De ahí continuó la charla amenamente. Guille y Sole parecían escolares contando sus anécdotas. Doña Josefa tomó la mano de su marido entre las suyas y lo palmeó tiernamente mientras asentía con su cabeza. Estamos juntos, campeón. Ahora quiero prepararles un tecito con mis hierbas, dijo Ángeles al terminar la cena. Todos aceptaron gustosamente. Ángeles trajo la preparación y Soledad las tazas. Hasta ella aceptó tomar un poco. A la nena esos brebajes no le gustaban, pero el aroma que ya bañaba la casa era irresistible. Mientras Ángeles servía las tacitas, les habló a todos y a cada uno. Querida familia, les dijo, estoy tan agradecida por su bondad que pido merecida felicidad para ustedes. La gente buena debería ser feliz siempre, pero no todo en la vida sale bien, ¿no? Ay, ¿por qué serán así las cosas? Interrumpió Sole. No se nos dan siempre. Por más que pidamos, no entiendo. He pedido tanto, dijo don Hortel dejando escapar un suspiro. Mira si lo sabemos. Guillermo, en cambio, opinó. Por eso, yo no pido. Ni me meto en cuestiones de fe. Las cosas se dan o no se dan. Chao. Bueno, ateo, por lo menos decís si te gusta el té, rió Soledad. Se hizo un silencio. Luego Ángeles se expresó como si descubriera cada palabra. Es que no siempre pedimos desde el corazón. Solemos pedir lo superfluo. Yo creo en los milagros, chicos, interrumpió Sole levantando su mano. Todos rieron ante la ocurrencia. Bueno, es muy simple. Si crees en los milagros, entonces vendrán, respondió Ángeles. Pero nunca vienen a complacer. Antojos, por ejemplo. Soledad sintió que Ángeles respondía a lo que ella venía padeciendo desde hacía un tiempo. No solo había tenido que dejar su colegio, y eso le daba vergüenza, sino que su novio la había dejado por una amiga de ella. Su familia no sabía de esto. Desde entonces, Soledad no hacía más que pedir en secreto para que el joven volviera, a costa de todo. La velada terminó luego de la amena conversación con reflexiones sobre la vida, las creencias, los sueños y las ansiedades. Cada uno tenía su historia. Todos partieron a dormir. Lunes. A la mañana temprano del lunes, Ángeles se dispuso a salir con su enorme bolsa para hacer sus ventas. Soledad se despertó y le dijo bostezando, «Oh, dame un cacho y vengo con vos. Te muestro cómo llegar al mercadito, te dejo ahí para que hagas lo tuyo y más tarde te busco. Así te muestro el barrio y mis amigos. Hoy estoy libre». Ángeles se ubicó en una esquina del mercado callejero del lugar. La gente traía sus productos y los vecinos deambulaban por la vereda buscando algo barato para comprar. Huevos caseros, quesos, miel, alguna ropa hecha a mano, un poco de todo.
La feria se dispersaba a la tarde o cuando los vendedores concluían sus ventas. Nadie tenía lo que Ángeles ofrecía. La gente se reunió en torno para observar. Sobre una manta colorida andina, la joven colocó delicadamente cada manojo de hierba, cada uno siempre atado con una cinta morada. «Chao, suerte», ¿eh?, le deseó la porteñita y se fue, incrédula consigo misma. Soledad estaba fascinada por su compañera de pieza. Se sentía responsable. Se ubicó en un banco de plaza detrás de un árbol grande y decidió observar a la joven desde la distancia y así esperar para ver cómo le iba. Ángeles tenía una presencia que ella jamás había encontrado. Era simple, humilde, aunque sin ostentar. Hablaba lo necesario y con voz agradable. Era joven, pero nunca ignorante. Pensaba Sole, lo opuesto de ella. Con alegría secreta vio como la gente le compraba los yuyitos a su nueva amiga y no pudo evitar dos pensamientos escondidos. ¿Qué hace aquí? ¿Y cuando venda sus hierbas? ¿Se tiene que ir? Sole pensó que ella siempre había sido popular en su grupo, siempre llena de energía, de humor y de ocurrencias. Le era importante sentirse querida, pero sentada en una plaza de barrio descubrió que tal vez ella nunca había querido a alguien o algo realmente. De algún modo había vivido siempre en la superficie de todo, y ahora este ser solitario, silencioso, era como la amiga íntima que jamás había tenido. Sin quererlo, Ángeles habitaba ahora en todo su ser. Espió para ver cómo le iba. Habían pasado ya algunas horas y tenía ganas de charlar con ella, de mostrarle cosas, lugares, gente. La clientela iba yéndose del mercadito, pero Ángeles parecía no tener prisa. Simplemente era y estaba por completo. De pronto notó Soledad que una mujer se acercaba hacia donde estaba la niña de los yuyos. La mujer empujaba a un chico de unos 14 años en una silla de ruedas. Cosas así nunca la atraían. Los males y dolores de este mundo no eran para ella. Vio que la mujer se detenía a admirar las plantas, mientras Ángeles parecía como conectada con el inválido. La mujer hizo algunas preguntas sobre las plantas y luego la charla se enfocó sobre el chico. Sole se fastidió de no poder oír el diálogo entre las dos mujeres, pero se rió. ¿Qué hago aquí, Dios mío? Parezco una acosadora cualquiera. La joven no pudo evitar acercarse al mercadito, como quien deambula casualmente. Notó que la vendedora sacaba de lo profundo de su bolsa un paquetito atado y se lo daba a la señora. La mujer quiso pagarle, pero Ángeles hizo un gesto claro de no, señora. Es para él. Pareció pedirle permiso a la mujer y se ubicó detrás del muchacho, suavemente. Ángeles colocó ambas manos por sobre la corona de la cabeza del discapacitado. El muchachito cerró los ojos durante lo que pareció un largo rato. Soledad no pudo evitar pensar: mi madre, ¿estamos todos locos? ¿Qué le hace al pibe? Ángeles tomó el paquetito de las manos de la mujer y lo puso frente al rostro del muchacho. Lo invitó a oler el aroma. El pibe sonrió, divertido. Y ahora Ángeles posó el paquetito sobre su corona para luego frotarlo en una sola dirección por los brazos, manos y piernas de su cliente. Extrañamente, ahora no quedaba nadie en la vereda. Como si la muchacha hubiera estado esperando hasta el final, solo para este encuentro. Soledad se acercó lentamente con una mueca de no poder creer.
La señora y el muchacho se alejaron aparentemente satisfechos. Por fin preguntó: «Hola, ¿todo bien? ¿Vendiste?». No se atrevió a comentar sobre lo que había visto. Ángeles respondió con simpleza: «Sí, para eso he venido. ¿Ya nos vamos? ¿Cómo te fue?». Y ambas se fueron caminando animadas por las calles del viejo barrio. «Dame que te ayudo». «Gracias». «Nada». «Uy, mirá los nubarrones. Hoy creo que hay llovizna, ¿eh?». Soledad cargó la bolsa con gusto y habló de todo, sin parar. «Te cuento, y no lo vas a creer. ¿Vos sabías que hay gente que jamás estuvo ni en el centro de Buenos Aires?». Ángeles disfrutó de la compañía y vivacidad de su amiga. Estudiaba cada gesto, cada mirada, mientras ella contaba historias de su vida joven y de su barrio. Retornaron las chicas a la hora de la puesta del sol, cansadas, aunque contentas. Había caído una llovizna liviana. Todo estaba fresco y olía agradable. Antes de entrar a la casa, Ángeles se paró afuera mirando el edificio viejo de los Hortel, como tratando de memorizar cada detalle. Las dos muchachas se miraron sonriendo. Al entrar, tuvieron la impresión certera de que la familia había estado esperándolas, expectantes. El mantel estaba ya dispuesto para la merienda bajo el techo de la galería. En la cocina humeaba la pava, mientras se enfriaban unos panes dulces que doña Josefa había preparado. Ángeles aspiró y sonrió en lo profundo de su ser. Repentinamente Sole irrumpió en la cocina. «¡Vengan a ver el arco iris! ¿Sabés lo que debe ser esto en la costa, no?». Salieron todos al patio. Los colores de un arco iris formaban un círculo precioso en el rectángulo del cielo. Unas nubes cercanas simulaban ornamentos celestiales maravillosos. Los últimos rayos del sol coronaban la vista mientras se perdían. Era tan hermosa escena que se tomaron de las manos, y Soledad propuso pedir cada uno un deseo. «Dale vos también, Guille, pero desde el corazón, ¿eh? A mí no me hagan trampa». «Esto quiere hablarle a uno, ¿no?», susurró Guillermo, tratando de convencerse de lo que estaba viendo. «Así es donde yo vivo. Nuestra madre es sabia. Hay mucho que aprender de ella», dijo Ángeles en voz baja sin dejar de mirar el cielo. «Algún día, cuando hagamos silencio, esta madre amorosa nos va a mostrar su magia sanadora». «¿Y cuándo va a ocurrir eso?», preguntó Guille con sorna. «Falta todavía. Ese día, los colores del alba se verán relucientes, los picos de las montañas reaparecerán de entre la neblina. La hermosura de la vida se nos revelará solo cuando nos detengamos y hagamos silencio». Y todos hicieron silencio. «Yo quiero prender una velita», dijo Sole entusiasmada. Mientras ella buscaba y prendía una vela, todos se ubicaron en torno a la mesa festiva. Los Hortel parecían sedientos de otras realidades, de luz. Aquella noche, luego de disfrutar de la mesa familiar y las tisanas, Cacho Hortel se quedó pensando solo en el patio. Sole se apoyó para mirar bien a su velita. «Vos ardé tranquila, que yo te cuido». El muchacho se rió de la ocurrencia, levantó la mesa y le propuso una idea a Ángeles. «Mañana trabajo en la pizzería de acá cerca, de 11 a 6. Si te viene bien, me pasas a buscar para que conozcas dónde trabajo y nos venimos a casa caminando». Ángeles asintió, mientras la señora regaba sus macetas. Se despidió para ir a dormir. El martes sería largo y necesitaba descansar.
Sole la acompañó al dormitorio, apagó el velador y puso la velita entre las camas. Las dos se sentaron al borde mirándose. Ángeles le susurró a Soledad: no hay que ocultar la tristeza. Guardar las penas por lo perdido no soluciona nada. Hay que soltarlas, como pájaros. Pero me dejó mi novio y se fue con una amiga mía. ¿Sabés cómo me duele? ¿Cómo sabes?, dijo Sole con asombro. Leo lo que está escrito en tu corazón. No sirve estar con quien seguramente no vino a tu vida para ello. A lo mejor no ha llegado todavía. Hay que aceptar lo que nos toca vivir. Hay que saber esperar. La vida solo acomoda los caminos para preservarnos hasta encontrar lo bueno. Son lecciones, solo lecciones. Nadie sabe de lo mío en casa. Yo quiero un milagro, dijo Sole. El milagro ya está hecho. Está viva. Soledad bajó su mirada y dejó correr unas lágrimas. Peleando un sollozo, le tomó la mano a su compañera. Sos un fenómeno. Gracias. Dale, vamos a dormir, que mañana me toca ayudar en un jardín de infantes. Martes. Ángeles salió temprano con su bolsa. No quiso despertar a nadie. Se instaló en la vereda del mercado como el día anterior y desplegó sus manojos medicinales, cada uno atado con una cinta borra de vino. Sin importarle tanto la venta de sus artículos, ese día pareció contentarse con observar detenidamente a cada uno de los vecinos que deambulaban. Niños, jóvenes y ancianos. De pronto una abuela se detuvo para observar las hierbas, aunque sin comprar. Ella también miraba todo. Escuchaba los sonidos y disfrutaba ese pequeño milagro llamado el barrio. En un momento levantó la vista sonriente y se posó en el rostro de Ángeles. La miró como si la hubiera conocido de antaño. Ambas quedaron así largo rato. Ángeles buscó entre sus manojos, eligió uno como si fuera una revelación y se lo presentó a la dama. Ella tomó la hierba, la llevó hasta el rostro e inspiró hondamente con los ojos cerrados. Es para usted, señora. A las 5 de la tarde, Ángeles levantó su carga aromática, tomó su bolsa grande y lentamente se encaminó en dirección a la pizzería de Guillermo. Una vez más, el día se había detenido y ella se había sumido en el reino del silencio. Rodeada de la gran ciudad, pudo ver las alturas de su morada en la cordillera con todos sus sentidos. En la esquina indicada había una pizzería con mesas y sillas en la vereda. Ángeles se paró en la vereda de enfrente. Al rato vio salir a Guillermo portando una bandeja con pizzas y bebidas. Tenía el rostro serio y pensativo. Mientras Soledad era una sola risa, hiciera lo que hiciera, Guillermo tenía un peso sobre sí mismo y muy poco humor. Antes de ingresar de vuelta a su edificio, él echó una mirada al entorno, se detuvo, descubrió a Ángeles al otro lado de la calle, se rió y, como si fueran viejos amigos, le indicó que cruzara. Entró a dejar su bandeja y volvió a salir junto a un colega. Dale, bancame, así me voy antes. Total, no hay gente. Vino a buscarme una amiga que está con nosotros. ¿Tenés novia y no dijiste nada, Hortel? Bueno, me debes una. Chao, doctor. Guillermo insistió en cargar la bolsa mientras caminaban despacio por las calles, sin rumbo fijo. Suena lindo, doctor. Así que no te gustan mis plantitas, dijo sonriendo.
No, Ángel, pasa que venía embalado con el premédico, lleno de ilusiones en La Plata, ¿sabes? Echaron a papá y ahí se acabó la cosa. Todo cambió. Y me da rabia, ¿ves? No puedo perder tiempo. Yo laburo en lo que sea, pero quiero ser médico. Tengo como una fiebre. Quiero ejercer, ayudar a la gente. Para mí son palabras mayores. Y vos, discúlpame. Pero la medicina es cosa seria. Como que no tiene lugar ni tiempo para plantas aromáticas. Ángeles escuchaba, paciente. Vos fíjate que un médico casi siempre pelea por sus pacientes entre la vida y la muerte, como en la guerra. No hay lugar para Dios ni para aromas. Eso de la fe no la va conmigo. Se me ocurre que el día que salves de la muerte a un paciente, él te va a ver como si fueras Dios. Pero maestros, monjes, enfermos, son lo mismo. A un padre de familia. Pobre viejo. Era un grande, se nos vino abajo. Todo un genio. Nadie sabe de automotores más que él. No hay derecho, ¿sabes? Me da una bronca. El otro día lo oí cantando bajito y hasta Dios está lejano. Se me ocurre que todos estamos en esa canoa, cruzando un mar difícil. Somos como guerreros y los guerreros no se quejan. Nunca. Regresaron a la casa. Guillermo estaba sombrío y se fue a su pieza. La casa estaba callada. Hazme compañía, querida, cuéntame de tu día, dime algo lindo. Doña Josefa se sentó en el patio, palmeó una silla para que Ángeles se sentara a su lado y tomó la mano de su huésped. Así calladas simplemente gozaron del momento. La señora tenía mucho en su mente, su marido, su hijo y la menor. A veces se hace cuesta arriba, ¿no? Dijo apenas lloriqueando. Miércoles. Cuando Ángeles se levantó, se encontró con que Hortel le había preparado un desayuno liviano antes de partir. Gracias. Tío Cacho. Hortel se tuvo que reír. ¿Te acordaste? Bueno, ya me siento mejor. Pensaba que no te hicimos ni un mal asado. Pero, como está la malaria, ¿no? Esta noche cocino yo. ¿Hay para hacer fuego en la parrilla? De camino al mercado, Ángeles inhaló los sonidos del lenguaje de Villa Urquiza. Parecían tener una música y ritmo propio. Jóvenes, viejos y niños convivían y compartían las cargas familiares. Se rió pensando, todos los porteños hablan sin parar. La peregrina se había hecho amiga de la señora de las verduras en el mercado. Era una mujer endurecida por su vida y hablaba ronca y con el acento más fuerte del lugar. Dentro de su costra protectora, Ángeles sabía que era una gran tipa, como le gustaba decir a la mujer. Al final del día hicieron un canje, manojos de plantas especiales por papas, batatas y una berenjena grande. Llegó a la casa deseosa. Doña Josefa había salido y los chicos tampoco estaban. Hortel le dijo, mira que no me olvidé, limpié la parrilla y cuando vos me digas empezamos el fuego. Hoy me hiciste trabajar. Sobrina. Trajeron 2 de las sillas herrumbradas, encendieron una bolsa de carbón y le pusieron encima un tubo de lata para que prendiera mejor. Ángeles lavó las cosas que había traído y esperó sentada en silencio a que el fuego se hiciera. Ah, ¿cómo las haces? Al rescoldo. Así hago en mi casa. Se sentaron a disfrutar de la calma y del lenguaje del fuego. La oración se puso apacible. Lo soñé a mi tío Aníbal anoche. Era mi favorito. Le gustaba la pesca y vivía el momento. Mi viejo se enojaba porque decía que él podría haber sido algo, alguien. Pero Aníbal era de otro mundo.
Se reía de todo mientras mi papá rezongaba. Era plomero el tío. Nunca tuvo un mango. Mi papá no quería que yo fuera como Aníbal. Me decía, vos tenés que meterle, tenés que ser alguien en esta vida. ¿Y ese tío vino en el sueño? Me extraño. ¿Por qué ahora? Digo yo. Oh, el hecho es que en mi sueño yo le decía preocupado a mi tío, no hay agua, no sale agua o algo por el estilo. Entonces él viene y me dice, el agua ya está, pero tenés que abrir la canilla. Y se rió con todas sus ganas, a carcajadas. ¿Qué querrá decir, no? Eso nomás, que hay que abrir la canilla. Ambos rieron. Este fue un año muy duro. Uno se siente como castigado y no sabes qué trole hay que tomar. Se rió. Guillermo opina que usted es un genio, tío Cacho. Él te dijo eso. Lástima que vino la maldita tormenta. La tormenta es eso nomás. Tormenta. No tiene nada en contra de nosotros. Cuando pasa, los pajaritos cantan. ¡Ah! Y la luna se levanta. Y bueno, es humano, ¿no? Sentirse solo contra el mundo. Pero no estamos solos. Tío. Hicieron silencio. Las brasas incandescentes invadieron la oración con su chisporroteo. Cuando estuvieron listas, ella colocó las papas, batatas y la berenjena grande directamente en el fogón. Cachortel no pudo evitar decir, «Cuídate, no te me vayas a querer quemar». «Sobrina». Jueves. Cuando Ángeles salió a la galería y se dirigió a la cocina, Guillermo había preparado una taza grande de chocolate para ella y él. 3 días por semana soy voluntario en el centro de salud del barrio. Voy todo el día y ayudo porque están siempre faltos de personal y elementos, lo de siempre. Hoy, mañana y el sábado. Hago lo que puedo. Queda del otro lado del mercado. ¿Vamos? Caminaron en silencio varias cuadras. Al llegar al mercado, dijo Guillermo, vos lo definiste. Somos guerreros. Y no me quejo. También somos faroles, Guillermo, como los de los rincones oscuros de tu ciudad, y ellos tampoco se quejan. Bueno. Chao. Viernes. Ángeles se levantó temprano, pero ya estaban todos en la cocina desayunando. Había silencio. Tía Josefa, yo no voy a estar todo el día. ¿Le puedo pedir, si puede, que me le lleve una ofrenda a la Virgen de la Capilla? Uno pide y pide, pero hay que dar gracias también. La madre se lo merece. Ángeles colocó un ramillete precioso de hierbas aromáticas sobre la mesa. Agradeció por el desayuno, les deseó un buen día y partió. Sole atinó a decirle, paso a buscarte hoy, ¿no? Chao. Doña Josefa levantó el ramo y lo olió. Era distinto de todo lo que habían olido antes, era especial. Lo guardó en una cajita de colores que ella tenía de chica. Guillermo tenía su día en la enfermería. Como a las 11 de la mañana, Soledad le dijo a su madre, ¿querés que vamos juntas? Yo quiero ir, mamá. Quiero dar. Gracias. Tomadas del brazo, ambas recorrieron sin apuro las calles, llevando la ofrenda de Ángeles en la cajita de colores. Entraron a la parroquia, se persignaron brevemente ante el Cristo y luego siguieron hasta un costado donde estaba la Virgen. Depositaron el ramillete a los pies de su altar, juntaron sus manos, cerraron los ojos y cada una dijo su agradecimiento en voz alta. Madre e hija repitieron juntas.
Gracias, mi señora, gracias eternas, gracias siempre, sea como sea. Gracias por tus mercedes, gracias por la vida. De pronto Sole divisó un pequeño ángel al lado de la Virgen. Estaba dentro de una campana de cristal protectora, se veía viejo, ajado, descolorido y frágil. «Mira ese ángel, mamá», dijo la joven con sorpresa. No lo había visto nunca en la parroquia y lleva un lazo violeta, como el de Ángeles, como el del ramo de hierbas. Lo trajeron hace unos pocos días, susurró una feligresa desde atrás de aquellas vecinas que siempre están al día con las novedades del barrio. Parece que lo encontraron en unas ruinas al sur de Perú, en una zona de precordillera. Vaya uno a saber. Dicen que es milagroso, continuó. Hay que pedirle, que no sabemos hasta cuándo lo tendremos. Dicen que pronto seguirá de camino a otras parroquias. ¿Cómo? Soledad trató de entender y atar estos cabos sueltos. Vamos, mamá. Tengo que verla, tengo que preguntarle, dijo Sole azorada. Ambas regresaron a casa sin decir palabra. Josefa estaba confundida y Soledad se veía agitada. Al entrar a la casa grande, encontraron a Cacho Ortel sentado en una silla del patio, su rostro apoyado sobre sus manos. Al oírlas, levantó su cabeza. Tenía los ojos llorosos, se veía pálido y preocupado. «Ay, Cacho, ¿qué pasa, por Dios? Me llamó mi compañero de fábrica, Galvez. ¿Te acordás? Parece que una casa grande de repuestos para automotores busca un experto que maneje la parte de adquisiciones. Le dio mi nombre. Me quieren ver el lunes. Y yo no sé. José». Sin esperar, Sole salió de inmediato al mercado. Se sentía sacudida, hablaba sola. Y por ahí se secaba alguna lágrima. Se instaló detrás de su árbol una vez más. Necesitaba constatar, aclarar sus dudas. Ángeles estaba frente a su manta de colores. La gente iba y venía. La feria del viernes comenzaba a calmarse y a despejarse. Parecía que la muchacha había cumplido su misión del día. Mirándola fijamente, Soledad caminó en su dirección. «Dios mío, te pido, decime qué está pasando». Soledad llegó hasta donde estaba su amiga, aunque ella parecía no verla. La porteñita quería respuestas, pero la visita del norte estaba como en otra dimensión. Sole quiso hablarle, pero no tenía sentido. Ángeles estaba en un mundo inaccesible. De pronto sintió clarita la voz de la viajera. «Es esencial, necesito tu ayuda. Dame tu energía». Por la plaza venía la mujer empujando la silla de ruedas. Ella y el jovencito traían una fijación inquebrantable. Llegaron hasta donde estaba Ángeles y esperaron ansiosos. Ángeles parpadeó como volviendo en sí. Sacó un nuevo paquetito de su bolsa. Firme y precisa, hizo que el joven aspirara su aroma. Esta vez colocó el paquete pequeño en las manos del muchacho y cerró sus palmas con las suyas. Se ubicó por detrás de él, hizo una campana con sus manos por encima de la coronilla del chico. El chico cerró sus ojos. Luego Ángeles hizo gestos rápidos, como si sacara y arrojara algo, como sogas, del nene. Finalmente, de frente a él, barrió los brazos y piernas del jovencito. Sacudió sus manos vigorosamente sobre el suelo al costado. Soledad se paró a su lado, atenta. Involuntariamente respiró hondo y su mente suspendió todo ruido interno. Sintió que le zumbaban los oídos. Ángeles frotó sus manos intensamente y ordenó tiernamente al chico que la mirara, e hizo un gesto como invitándolo a venir con ella.
como hipnotizado. El chico la miró largamente. Luego, con la ayuda de la mujer y con esfuerzo agónico, el hombrecito se incorporó y dio unos pasos a su alrededor. Así quedaron los cuatro durante una pequeña eternidad. Al cabo, riendo, el muchacho se sentó mientras respiraba en forma honda, aunque acelerada, como si hubiera salido del fondo de un mar. Soledad se obnubiló, sintió que estaba por descomponerse, hizo grandes esfuerzos para no desvanecerse. Ángeles le dijo que se apoyara sobre ella, que ya todo había pasado, y la abrazó tiernamente. Le murmuró: «Gracias, Soledad, somos hermanas». El camino de regreso fue lento y como suspendido en el aire de Villa Urquiza. De vuelta a la casona, exhaustas, las muchachas se refugiaron en su dormitorio y se durmieron. Josefa y Cacho se quedaron en el patio callados. Guillermo regresó tarde esa noche. Sábado. Muy temprano y sin hacer ruido alguno, Ángeles escribió en un pedazo de papel simplemente: «Desde mi corazón. Gracias». Había sido una semana difícil. Cada uno se levantó como de un letargo, tratando de juntar sus pensamientos en manojos, como los de Ángeles. El primero en ver la nota fue don Cacho. «¿Cómo? Ya se fue». Cuando Guillermo supo de la partida silenciosa de la visita, sintió un vacío grande que lo tomó de sorpresa. Decidió ir a la enfermería recién más tarde. El teléfono sonó estridente como a las 9 de la mañana. Ortel atendió, escuchó, asintió y prometió agradecido: Sí, por supuesto, el lunes. Ahí lo veo. Muy agradecido, señor». Josefa, Sole y más tarde Guille rodearon al padre con preguntas, sugerencias y una lista de cosas que había que preparar ese sábado. «Si querés vengo con vos, papá», ofreció su hijo. «Yo te preparo la ropa, Cacho», dijo Josefa. «Mamá, ni se te ocurra la corbata funebrera, tenés que estar lindo y rebosante, viejo», rió Guille. «Pero che, déjenlo que respire el hombre, si no es un chico», opinó Sole. Domingo. La familia desayunó junta. Se les venía un cambio grande a todos y no lo podían asimilar. Don Cacho dijo: «Hoy sí, quiero ir a la iglesia y dar gracias. ¿Vamos todos? Porque no sé bien, ¿saben? Todo esto, ¿no? Voy a poner hoy las pilchas para el lunes, a ver cómo quedo». Entraron a la iglesia. El aroma dulce del incienso era exquisito y les hizo bien a todos. Salvo Guillermo, el rebelde. Estaban todos bien vestidos con sus ropas de domingo. Soledad había elegido una corbata vistosa para su papá y lo miraba cada rato. No vaya que hubiera algo fuera de lugar en su vestimenta. El lunes era su prueba de fuego. Caminaron directamente hacia el altar de la Virgen de las Mercedes. Josefa y su hija dejaron unas flores de su jardín sobre el altar, se arrodillaron, salvo Guillermo. Se persignaron los tres y las mujeres buscaron la imagen del ángel para sorprender a los varones. Pronto comprobaron que ya no estaba. Se miraron los cuatro confundidos. Padre e hijo no entendían tanto misterio. Una vez más, una mujer cercana les contó: «Se lo llevaron ayer. Dicen que ahora se fue a Luján». Sole volvió al lugar vacío a donde había estado la campana de cristal del angelito. Sus ojos se abrieron enormes. Aspiró ruidosamente como asustada.
se tapó la boca con las manos para no gritar y salió desesperada hacia la plazoleta. Su familia la siguió, consternada, sin saber lo que ocurría. Soledad se resguardó sobre el banco entre los árboles y las lianas, sollozando como si le faltara el aire, como si se hubiera acordado de algo tremendo. La madre la abrazó, el padre la consoló. Guillo ofreció tal vez un médico. Soli, mírame los ojos, ¿qué te pasa, hermana? Por Dios, decímelo. Entre llantos y una respiración entrecortada, Soledad atinó a expresarle a su hermano lo que, sin saberlo, había olvidado. Lo hizo caminar. Guillermo, yo lo vi caminar.